Fiscal General Carlos Vaca pide que se prohíba la salida del país para Jorge Glass. El vicepresidente no asistió a la audiencia por el caso Odebrecht. Segundo mandatario Jorge Glass asegura que no teme a esta medida, pues no saldrá del país. Sectores de oposición respaldan la posibilidad de que el presidente de la República, Lenín Moreno, pueda llamar a una consulta popular. Dinero electrónico será manejado por la banca privada desde el 2018. Municipio de Quito anunció que cooperativas de transporte responsables del paro en la capital perderán sus rutas. En lo internacional, asciende a 15 la cifra de fallecidos por el paso del huracán Harvey por Estados Unidos. Además, la Fiscalía de Nueva York pide cadena perpetua para los sobrinos de Nicolás Maduro involucrados en narcotráfico. Martes 29 de agosto, amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en El Comercio TV con importante información generada el día de hoy. María Fernanda, buenas noches. Buenas noches, María Mercedes, amigos televidentes, es un gusto estar nuevamente con una nueva jornada informativa, información destacada en este día martes. En este caso, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, no podrá abandonar el país, esto como parte de las medidas cautelares a las cuales dio paso el juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia durante la audiencia de vinculación y formulación de cargos en contra del segundo mandatario, quien no estuvo presente en la diligencia legal. 11 personas son a las que el fiscal general del Estado, Carlos Vaca, pidió sean vinculadas a la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. Como medida cautelar, Miguel García, juez de la Corte Nacional de Justicia, dio paso al pedido de la Fiscalía que el vicepresidente Jorge Glass no pueda abandonar el país. No se solicitó la prisión preventiva, por cuanto Glass necesita movilizarse por todo el Ecuador y porque cuenta con resguardo de las Fuerzas Armadas por el cargo que desempeña. Además, que contra quienes hemos solicitado privación de libertad son personas sobre las cuales se ha acreditado en las investigaciones la existencia de transacciones financieras y de la recepción de dinero. Entonces, en este caso, las medidas no pueden ser iguales para todos. Eduardo Francolor, abogado del segundo mandatario, quien en primera instancia parecía no estar en desacuerdo con la resolución, más tarde la cuestionó. Esa prohibición de salir del país como medida cautelar está de más también, porque el vicepresidente de la República ya lo dijo anteriormente, él no va a salir del país. El juez también amplió por 30 días la instrucción fiscal, que culminaba este viernes, tiempo en el cual Franco argumentó demostrarán la inocencia de Glass. A no dudarlo, siguiendo las normas del debido proceso, se determinará su ninguna participación, ni como autor, ni como coautor del delito de asociación ilícita que falsamente le imputa la fiscal Diana Salazar. Contra el ex contralor Carlos Poli, quien se encuentra fuera del país, se estableció prisión domiciliaria por ser una persona que tiene 65 años de edad. Además, la colocación del dispositivo electrónico. Su abogado, Hernán Ulloa, cuestionó esta resolución. Nuestro criterio era de que no se dicte la orden de prisión preventiva porque esa es para garantizar la presencia del procesado al juicio. Y al dictársela contra el doctor Poli, hay un mensaje claro de que no quieren que regrese al país. 2 funcionarios de PDVSA también tienen prisión preventiva contra 4 representantes de Odebrecht en Ecuador. No se aplicó medidas cautelares por su colaboración. Durante 30 días la Fiscalía deberá recabar elementos de cargo y descargo para continuar con un posible juicio, informó Héctor Romero. Y atención, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mediante un comunicado respondió al dictamen del fiscal sobre la prohibición de salida del país. El segundo mandatario menciona que no tiene problema con la medida cautelar, pues no ha pensado salir del país.
Respecto al anuncio de la Fiscalía de establecer la existencia de 8 fundamentos para vincularlo en el proceso de asociación ilícita, el vicepresidente respondió que no constituye prueba de nada. Glass señaló también que no asistió a la audiencia porque su presencia habría podido distraer o ser entendida como presión a las autoridades de control. Por último, insistió en que demostrará ante la justicia que todo de lo que le han acusado es falso. Este martes se instaló la audiencia de apelación a la sentencia de 16 personas procesadas por el delito de cohecho en el caso Petroecuador. Los imputados Carlos Pareja Yannuzeli y Alex Bravo fueron los exgerentes de la petrolera estatal. La audiencia de apelación de la sentencia en contra de 16 procesados acusados de cohecho en el caso de corrupción de Petroecuador se realizó en el Complejo Judicial del Norte. La defensa de Alex Bravo, uno de los imputados, señaló que en el proceso se habrían registrado violaciones al trámite, así como varios cambios del tipo de acusación en contra del exgerente de la estatal petrolera. Nosotros hemos contabilizado 4 diferentes tipos de acusación. Y eso lo hemos expuesto en este momento ante la Corte Provincial para que ellos consideren declarar la nulidad del proceso. Al administrado violaciones al debido proceso. Nosotros vamos a pedir la nulidad del proceso, establecida desde un punto de vista en que existe una violación al principio de legalidad, al debido proceso y al trámite propio del procedimiento, que ha influido en la decisión de la causa y que por ende consta en la sentencia del Tribunal Penal. Dentro de los 16 procesados se encuentra la hermana de Carlos Pareja Yannuzeli, quien fue vinculada en calidad de cómplice y sentenciada a 2 años 6 meses de prisión, bajo el argumento de que habría recibido transferencias provenientes de la empresa offshore de su hermano. Sin embargo, la defensa, si bien confirma dicha transferencia, señala que el origen de ese dinero tendría otra procedencia, por lo que solicitará la nulidad de la pena. No de la empresa de Carlos Pareja Yannuzeli. Hay transferencias que ella recibió de una offshore de Panamá y que esperemos que el tribunal lo valore conforme a derecho y en ese caso pues tendría que revocar la sentencia y ratificar el estado de inocencia de la señora Pareja. Por su parte, el fiscal Juan Carlos Zúñiga señaló que el trabajo de la Fiscalía en esta diligencia se centrará en ratificar la responsabilidad que tienen los procesados dentro del caso de corrupción de la estatal Petroecuador. Hemos presentado los elementos los cuales sirvieron para sustentar tanto el tipo penal como la responsabilidad de los ciudadanos, algunos de ellos ya sentenciados, y hay algunas cosas, unas ratificaciones de inocencia y demás que ha dado el tribunal y las cuales Fiscalía no está de acuerdo y es en ese motivo que está apelando. Dentro de esta investigación, 10 personas fueron encontradas culpables en calidad de autoras y sentenciadas a 5 años de prisión. Entre ellos, Carlos Pareja Yannuzeli y Alex Bravo, ambos exgerentes de Petroecuador. Los 6 restantes se los sentenció como cómplices con una pena de 2 años y 6 meses de prisión. En Quito informó Adriana Rojas. Sectores de la oposición respaldan la posibilidad de que el presidente de la República pueda llamar a una consulta popular. En el oficialismo, mientras tanto, existen dudas en torno a los temas que se podrían plantear en la consulta. Dicen no temer que se convoque al pueblo a las urnas, pero afirman que no es el momento adecuado. En la asamblea se registran las primeras reacciones tras las declaraciones del presidente Lenín Moreno, que dejó abierta la posibilidad de llamar a una consulta popular. Anuncio que lo hizo este lunes en su habitual informe semanal. El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular es la posibilidad de acudir tantas y cuantas veces sean necesarias a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sobre sus instituciones. En el oficialismo hay incertidumbre y discrepancias. Dicen no temer que el pueblo se pronuncie en las urnas, pero los del ala correísta aseguran que una consulta popular actualmente sería inoficiosa. Realmente nosotros creemos que en este momento no sería necesaria una consulta, pero de darse, nosotros por supuesto que apoyaremos para que el pueblo ecuatoriano pueda pronunciarse. Pero en la oposición apoyan el llamado del presidente. Acá aseguran que la consulta debe ser convocada, principalmente para una reestructuración institucional. Parece que todavía se creen dueños de la voluntad del presidente de la República. El presidente ha demostrado que es lo suficientemente autónomo como para tomar las decisiones que le convienen al país. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, la reelección indefinida y cesar en funciones a las autoridades de control son los temas que ponen en la mesa. Todos tienen que irse, algunos a su casa y otros a la cárcel, y buscar de consenso, establecer de consenso entre las distintas organizaciones de la sociedad civil
y el ámbito político un nuevo método de designación de estas autoridades que garantice transparencia. El presidente debe aprovechar una consulta popular para reformar la Constitución, no para que la consulta sea un simple saludo a la bandera. Cosa que en país rechazan. Dicen que los logros de la llamada revolución ciudadana se basan en haberle dado el poder a los ciudadanos y que sean ellos quienes elijan a las autoridades, que no van a permitir que ese poder vuelva a los políticos. Recordar cómo funcionaba antes del aparataje de justicia y cómo fue necesario también a través de un mandato popular que se establezcan los distintos términos de mejora de la justicia. Aunque dentro de la bancada, los aliados al régimen también tienen una lectura positiva de esa posible consulta. Ellos dicen que es prioritario recuperar la confianza interna. No puede seguir la Asamblea, especialmente el bloque de gobierno, sin tener un acuerdo pactado respecto del quehacer político en función de los intereses del país. Y en este punto de conflicto interno dentro del país, todas las posibilidades están abiertas, inclusive la posibilidad de aplicar la muerte cruzada, si no se llegan a acuerdos. La consulta popular es una realidad, la figura de la muerte cruzada también. Creo que deberíamos ir respondiendo según cómo venga cómo se vaya presentando la situación. En la Asamblea hay expectativa en torno al futuro de este anuncio del presidente. La puerta está abierta y la posibilidad de una consulta popular, más vigente que nunca. Informó Javier Gallo. Luego de que el primer mandatario Lenín Moreno durante su espacio semanal informara sobre la posibilidad de una consulta popular, un experto político dice que este es un mecanismo de legitimidad para el gobierno avalado por la Constitución. La noche de este lunes, en el espacio denominado El Gobierno Informa, el presidente Lenín Moreno dejó entrever la posibilidad de una consulta popular mientras hablaba del combate a la corrupción. Según el experto en temas políticos Marco Navas, la posibilidad de la consulta popular sería un mecanismo de legitimidad para el gobierno de Lenín Moreno que está amparado en la Constitución. Reconecta en el caso de que hayan, digamos, crisis políticas o problemas en los estamentos o institucionalidades políticas, reconecta a quienes están gobernando con la comunidad política, o sea, con lo que se denomina pueblo. Una parte de los mecanismos que le podrían, digamos, solucionar eventualmente problemas críticos o puntos críticos en la gestión del gobierno. Aunque expresa que si bien es viable la consulta, lo importante es hacer un análisis de los temas que deberían ponerse a consideración, tomando en cuenta además el momento político que actualmente atraviesa el país. Habría que analizar también los contenidos de lo que sería esa consulta, porque eventualmente podría implicar una reforma a la Constitución. Entonces ahí habría que ver en qué casos la Constitución permite que se reforme. Creo que sería positivo también contar con las opiniones que dentro del movimiento político que le llevó al triunfo a Lenín Moreno se puedan dar. Cuando digo un amplio análisis también, esto debe involucrar un amplio diálogo, no solo con quienes están en las distintas posiciones que ahora se ven dentro de Alianza País, sino también afuera, ¿no? En lo que sería la oposición. Explica que esta sería otra de las acciones de Moreno que lo ha llevado a gozar de un alto nivel de credibilidad y popularidad, según algunas encuestadoras, en sus casi 100 primeros días de gobierno. Yo pienso que en lo personal una actitud más distendida en cuanto a la posibilidad de aceptar puntos de vista diversos. Esos son dos factores que claramente le han conducido al presidente Moreno a tener en inicio una aceptación muy importante. Informó Alison Corral. La Asamblea Nacional aprobó una resolución de rechazo a la presencia de embarcaciones chinas que pescan ilegalmente en las inmediaciones de las Islas Galápagos. En la resolución se incluye un pedido de información a las autoridades hidrocarburíferas para conocer cómo se abastecen de combustible estas embarcaciones. La resolución de condena llega 13 días después de que se detectara la presencia de barcos chinos en las inmediaciones de las Islas Galápagos y de la detención de una embarcación con decenas de toneladas de pesca ilegal. En la Asamblea aseguran que era necesario que este poder del Estado emita una resolución de condena a estas actividades. Este es un tema que hay que condenarlo a nivel mundial y hemos propuesto este proyecto de resolución para inclusive pedir que se dote de los recursos necesarios a nuestra Marina Nacional para que no estemos totalmente desprotegidos, porque estas son las nuevas formas de guerra que tenemos que combatirlo. Condena que fue acompañada de pedidos de investigación, por ejemplo, que se determine cómo es que los barcos chinos se abastecen de combustible en alta mar. Porque pescar en Galápagos no sería rentable si el combustible del país de origen
no fuera subsidiado. Y tengo entendido que aquí se le pone el combustible de regreso a China, también subsidiado por los ecuatorianos. Y ojalá, como ya se dijo aquí, que no sea un ecuatoriano el que está traicionando a la patria, entregando combustible en alta mar. Pedido que fue acogido. Las autoridades del sector hidrocarburífero deberán presentar un informe detallado en este tema. Al final, y por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó esta resolución de condena a la pesca ilegal y un llamado de atención para que se dote de todas las herramientas para que la Armada pueda realizar un patrullaje constante y así evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Informó Javier Gallo. Según el viceministro de Defensa, Felipe de la Vega, se trabajará en una propuesta de reforma al Código de la Policía Marítima con respecto al alcance de sus competencias. Esta es una de las acciones que la cartera de Estado toma frente a la pesca ilegal en la zona económica ecuatoriana. El Ministerio de Defensa manifestó que trabajará en propuestas para reformar el Código de la Policía Marítima en lo que tiene que ver con sus competencias. Esto como una de las acciones a tomar frente a la pesca ilegal en la zona económica ecuatoriana, luego de la detención de un buque chino con más de 6.000 tiburones en peligro de extinción en la Reserva Marítima de Galápagos. Estas propuestas serán presentadas en un mes al ministro de Defensa, Miguel Carvajal, para que sigan la vía legal correspondiente y sea la Asamblea Nacional quien las trate. Está trabajando el COLEMI, que es la Comisión de Legislación Militar, que en reformas no solo al Código de Policía Marítima, sino a la Ley de Personal de Fuerzas Armadas. Según el viceministro de Defensa, Felipe de la Vega, es permanente la vigilancia sobre el territorio marítimo. Un ejemplo de ello es la detención del barco chino, pero expresó que se necesita mayor recurso humano para controlar, pues el territorio marítimo supera en 5 veces al territorio nacional. La inversión en poner una fuerza armada en las capacidades necesarias y eficientes para que cumpla su papel implica inversiones billonarias, de decenas, de centenas, de miles de millones de dólares. Por lo tanto, hay que desarrollar esa curva en el tiempo, con eficiencia. Aclaró además que la flota de alrededor de 300 barcos chinos que se encontraban en el cerco de la Reserva de Galápagos han sido ya desplazados del territorio marítimo. Ya esa gran presión que tenía el Estado ecuatoriano de esta gran flota de 300, de alrededor de 250 a 300 unidades frente a nuestra zona económica exclusiva, se encuentra ya difuminado y ustedes pueden ver mayormente que se encuentran direccionándose hacia el Estado peruano. Informó Alison Corral. Una ONG enviará una nave de patrulla anticaza a las Islas Galápagos una vez que reciba la aprobación del gobierno ecuatoriano. El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial de Facebook, donde menciona que la ONG ha estado aliada con los guardaparques de Galápagos desde el año 2000 y además aplaude la sentencia que se dictó en contra de la tripulación de la embarcación china, que fue encontrada con 300 toneladas de pesca ilegal. Esta es una organización internacional dedicada a proteger y conservar la fauna marina que operan con una flota de barcos con los que se han enfrentado a balleneros y otros grupos que afectan a especies vulnerables. El Consejo de la Judicatura presentará a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal que permita la emisión oportuna y efectiva de boletas de apremio en casos relacionados con el pago de pensiones alimenticias. Desde que la Corte Constitucional emitió varias reformas procesales que establecen que se debe hacer una audiencia antes de emitir una boleta de apremio por pensiones alimenticias, en la que un juez determine si el deudor de pensiones no pagó por estar desempleado o falta de recursos económicos, ha representado para la función judicial una carga extra de trabajo. Mensualmente se emiten alrededor de 5.000 boletas de apremio. Eso implica que hay una carga de trabajo adicional de 5.000 audiencias que antes no se realizaban. Según el presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, no se trata de volver al sistema anterior que establecía que con la solicitud normalmente de la madre, que tiene la tenencia de los hijos, se emitía de manera inmediata una boleta de apremio. El modelo anterior no era quizás el mejor modelo. El que nos planteó la Corte Constitucional nos está generando unos problemas operativos muy importantes en la función judicial y sobre todo está dejando en la indefensión a muchas familias y niños que tienen que esperar ahora semanas o meses para tener una audiencia de fijación recién
de lo que significa la boleta de apremio. Por lo que el Consejo de la Judicatura presentará a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal que permita la emisión oportuna de boletas de apremio en casos relacionados con el pago de pensiones alimenticias. Pero sí primero a tener una boleta de apremio de manera eficiente y que con esa boleta de apremio se realice la audiencia que la Corte Constitucional preveyó en su reforma. A propósito del debate que se realiza en la Asamblea Nacional sobre reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, mencionó que es necesario identificar mecanismos ágiles para que los progenitores cumplan con sus obligaciones. La comisión se encuentra en este momento trabajando sobre un documento borrador. Esperamos que hasta mediados del mes de septiembre podamos tener ya un informe votado en la comisión para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. La decisión fue adoptada en la reunión de trabajo que mantuvieron las autoridades de la Mesa de Justicia este martes en Quito, informó Priscila Cadena. Mediante acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión Política, la CONAIE convocó a las nacionalidades y pueblos y organizaciones de base de su regional amazónica para decidir a qué Consejo de Gobierno van a respaldar. El achuar Marlon Vargas fue ratificado como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, en la asamblea convocada por la CONAIE y pedida por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, cuando también se disputa ese cargo el Shuar Felipe Sencuch, quien no asistió. 16 representantes que participaron en el evento de las 20 organizaciones que hay en las 6 provincias de la región le dieron su respaldo por unanimidad. Hemos respetado el pronunciamiento legítimo de nuestras autoridades de los territorios de las organizaciones y de las nacionalidades de la región amazónica. Durante su votación, varios de los dirigentes culparon al anterior gobierno haber propiciado la división en las organizaciones y enfatizaron que ese pasado no debe repetirse nunca más e instaron a fortalecer la unidad de la organización. Y ese esfuerzo que está haciendo la CONAIE, espero de que haya sido para buscar esa unidad. La dirigente histórica del movimiento indígena y vicepresidenta de la Ecuarunari, Blanca Chancoso, coincidió al decir que la ruptura organizativa de la CONFENIAE durante más de un año fue consecuencia de la metida de mano del gobierno del expresidente Rafael Correa. Es una muestra de muchas equivocaciones del gobierno, de sus intenciones de querer acabar con el movimiento indígena, con los procesos. Como veedores oficiales participaron el defensor público del Ecuador, Patricio Pazmiño, así como delegados del Consejo Nacional Electoral y de la Defensoría del Pueblo, que avalaron la resolución. Hemos visto ahora que de 20 organizaciones, 16 presentes, es decir, por unanimidad de los presentes han ratificado a Marlon Vargas. Vargas, al agradecer el respaldo que recibió, demandó el respeto a las decisiones autónomas de los pueblos y nacionalidades. Han ratificado la dignidad, la pelea, la lucha, la reivindicación que ustedes hacen. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Richard Espinosa, se refirió al llamado de la Fiscalía para que rinda su versión libre y voluntaria en el caso del presunto delito de falsificación y uso de documento falso en torno a la deuda de salud por $2.528 millones que tiene el Estado con el IES. Ahorita estoy verificando de qué es que se trata exactamente, para como me acaban de notificar reciencito nomás, para ver si nos dan una prórroga para entregar todo lo que quieran, encantados de la vida. Estoy a su vez iniciando también una demanda por denuncia temeraria, porque ya me enteré de lo que está diciéndose. Está diciéndose que se ha firmado un documento, entonces me tiene que demostrar el denunciante dónde está el documento que dicen que se ha firmado, porque ¿sabe qué? Yo no he firmado nada. Entonces, son como se trata de extorsionar. ¿De dónde nace todo esto? De la supuesta deuda del Estado que le debía al IES, en donde nosotros fuimos los que pedimos la auditoría a la Contraloría y la Contraloría dijo que sí había deuda y nosotros hemos respetado. Nada más.
Así es, una mujer fue brutalmente golpeada, violada y lo que le provocó la muerte, presuntamente a manos de un morador del cantón Pedro Moncayo en Tabacundo. La policía capturó al sospechoso de 24 años que confesó ser el autor del crimen. En el lugar solo quedó el mortal rastro de sangre, donde se encontró a la mujer malherida. Todo ocurrió la madrugada del pasado domingo, mientras caminaba junto a su esposo, luego de haber asistido a una fiesta. De repente, en medio de la oscuridad, apareció un hombre, con quien aparentemente la pareja habría tenido una riña. En la esquina les va pegando hasta allá, hasta llegar al puente. A mi papá ya le ha cogido, le ha golpeado y le ha pegado y le ha botado para adentro al puente. Parece que hubo cruce de palabras que desencadenó en golpes y lamentablemente la pérdida de la vida de una persona muy querida en este sector. Pese a los fallidos intentos de la mujer por defender a su esposo, también habría sido salvajemente golpeada por el sospechoso. Después le coge a mi mamá. Después le coge a mi mamá y le bota igual al puente, le pega bien pegada. Según relatan los familiares, luego de caer por el puente, ambos quedaron en estado de inconsciencia. El atacante habría bajado y presuntamente abusó sexualmente de la mujer. Eso se presume. En las investigaciones nosotros, con las situaciones de laboratorio, de criminalística, porque se sacaban varias muestras técnicas en donde luego de esto nosotros determinaremos ya con los exámenes periciales, lógicamente esta vinculación, ¿no? Ya al amanecer, el esposo de la víctima habría despertado a solicitar auxilio. La mujer fue trasladada de urgencia hasta una casa de salud. La policía es la que le salva a mi mamá y a mi papá, pero lamentablemente mi familia no pudo vivir. El presunto autor de este hecho sería un morador del sector de Pedro Moncayo, quien ya se encuentra detenido. Él prácticamente ya en su versión aceptó los cargos y lógicamente aceptó su culpabilidad. Estaba así tomado unas copas porque habían estado en una fiesta en el sector, ¿no? En medio del desconsuelo, el cuerpo está siendo velado en su vivienda. Familiares y amigos exigen justicia. Justicia, que se haga justicia. Aún se investigan las causas por las cuales inició la pelea que dejó una mujer fallecida. En Quito informó Adriana Rojas. Al menos una docena de personas resultó herida tras el volcamiento de un bus interprovincial registrado en Tambillo, en el sur de Quito. Según autoridades, el percance se debió a que el automotor perdió pista. Un autobús interprovincial que cubría la ruta Loja-Quito se aprestaba a ingresar a la localidad de Tambillo en el cantón Mejía, pero por circunstancias que deberán ser investigadas, sufrió un volcamiento, provocando que al menos 17 personas que viajaban en su interior resultaran afectadas. Estaba casi lleno, había mujeres, niños, y pensamos que pasaba como es, que se iba a tirar para abajo, ¿no? Y como estaba el poste ahí, comenzaron a gritar la gente. Y ahí no había cómo salir porque estaba, como ven, como quedó. La llamada de alerta recibida por el ECU 911 movilizó a personal de socorro, así como a equipo para remolcar el autobús. Según el testimonio de los pasajeros, el conductor se habría quedado dormido al volante. El hombre yo creo que se durmió, se privó también, y como estaba la carretera mojada, lo jaló la dirección, un poco dormido se quedó el hombre, por eso ha sido el accidente. Se presume que el conductor pierde el accidente por accidente, pérdida de pista, el conductor pierde la visión en el entorno ambiental y se produce el accidente. El pedido de los moradores del sector es que al aproximarse el inicio de actividades escolares se brinde protección para evitar este tipo de accidentes de tránsito que en esta ocasión no dejaron víctimas que lamentar. Si es que no hay una medida ya, lógicamente las reuniones que ha tenido el Cantón Mejía mismo va a paralizar la situación esta porque tenemos que hacer algo en beneficio de la comunidad. Ya entramos a clases, ¿qué hacemos? Hay buses que salen, niños que salen, estudiantes que salen y entran. Las investigaciones realizadas por las autoridades pertinentes determinará las reales causas de este nuevo percance de tránsito. Informó Miguel Ángel Bedoya. Una pareja de migrantes que estaba de visita en el Ecuador falleció en un accidente de tránsito en la provincia de Manabí. Un accidente de tránsito dejó 2 personas fallecidas en Manabí. Las víctimas, una pareja de migrantes que había llegado desde España al país a vacacionar,
El hecho ocurrió en el sector de la Loma de Mancha Grande, en la parroquia San Plácido de Portoviejo, vía Pichincha. Un vehículo tipo D-Max pierde pista y se precipita en un sector donde hay poca visibilidad. En mi interior había dos personas, una de sexo masculino y sexo femenino, las cuales fallecen. La camioneta en la que se movilizaba la pareja cayó a un abismo de más de 100 metros de profundidad. Luego de una pérdida de pista de circulación, se produjo un volcamiento a un plano inclinado aproximadamente de unos 80 metros y posterior un estrellamiento. Durante 6 horas, bomberos, policías y personal de otras instituciones de socorro se sumaron a las labores de rescate. Según allegados de la pareja, identificados como Javier R. de 31 años y Gina M. de 30 años, se movilizaban desde Manta hacia Valencia. Fueron a virar por Carceta porque dice que había demasiado tráfico. Ellos fueron a dar la vuelta, por eso se hizo lejos. Sí, porque dice que llamaron al hermano que iban a llegar tarde porque se iban a ir por Carceta. Este jueves tenía planificado realizar el bautizo de su hijo, un menor de 2 años de edad. Familiares llegaban desde España para el festejo, pero se hallaron con el fatal desenlace. Que ella estuvo hasta las 4 en mi casa, se despidió y todavía me dice, abuelita, no falle para la fiesta del niño. Y la sorpresa que a las 4 me llaman para decir que se había accidentado. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En Chimborazo, un bus que viajaba con al menos 46 pasajeros venezolanos se volcó. 39 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Así quedó este bus de turismo donde viajaban 46 pasajeros de origen venezolano, tras volcarse en el sector de Navan, en Colta, provincia de Chimborazo. Producto del accidente resultaron heridas al menos 39 personas, 8 de gravedad, de los cuales 2 están en estado crítico. Sobrevivientes cuentan los momentos dramáticos por los que atravesaron mientras el conductor del pesado automotor habría perdido el control para luego quedarse en una ladera. Por lo menos había una persona que tenía todo esto, la pelvis se abajo pisada, una chica tenía el brazo con los barandales pisados y otra chica más, todo fino, gracias a Dios, las pudimos sacar. Los heridos fueron trasladados hasta el hospital de Colta, los más críticos hasta Riobamba. 8 personas de gravedad, de las cuales uno de gravedad estaba atrapado debajo del bus, por lo cual fue necesario utilizar el equipo de extricación y el resto también fue rescatado con canastilla. El municipio de Colta brindará albergue y alimentación para los venezolanos hasta que el Ministerio del Interior amplíe su estancia por la recuperación de los heridos. Voy a dar la alimentación, café, almuerzo y merienda. Se informó además que el conductor del bus de origen ecuatoriano se habría huido. Los accidentados estaban de paso en una gira por Argentina y Chile. Estamos verificando de quién se trata, el conductor, para su identificación y tratar de su localización inmediata. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y nos quedamos en esta misma provincia porque un adulto mayor fue encontrado muerto dentro de una casa abandonada. Se presume habría ingerido alcohol adulterado o de contrabando, lo cual le habría causado su muerte. El hombre estuvo reportado como desaparecido desde hace días atrás. En estas condiciones es como apareció el cuerpo sin vida de Luis A, de 68 años de edad. El desafortunado se encontraba dentro de esta casa abandonada en la parroquia Yaruquíes, en Chimborazo. Se presume que habría ingerido alcohol adulterado o de contrabando. Ya les hacen tomar bien a los señores, les mandan sacando, les botan agua, los golpean, ya cuando aparte que llevan el dinero. Eso quisiera que por favor vengan las autoridades y pongan un punto final a esto, porque ya es demasiado aquí las cantinas, ya en todo lado aquí hay cantina. Mire, ahora hay muerto y ni siquiera nadie responde por eso, nadie dice bueno. La DINASED, Criminalística y Fiscalía realizaron las investigaciones de campo, no rindieron declaraciones al respecto. Sus familiares aducen que estuvo desaparecido desde el pasado sábado. Estuvimos con él todo el sábado, se fue a trabajar y desde sábado ya no regresó. 2 personas habrían estado durmiendo junto al cadáver. Las investigaciones continuarán para aclarar las verdaderas causas de su muerte. Veo al señor tendido, pero yo no me imaginé que estaba muerto o que estaba fallecido. Sí. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba, donde le practicarán las experticias de rigor. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.
Tras la paralización del transporte público en Quito registrado el pasado viernes, el alcalde capitalino Mauricio Rodas anunció acciones contra las cooperativas que provocaron alteraciones en la movilidad de los quiteños. Se va a anunciar ya la notificación con los procedimientos sancionatorios a las empresas de transporte público que no laboraron el día viernes. Son sanciones rigurosas. Hay algunos casos ya de revocatoria de los permisos de operación de empresas que no laboraron el día viernes y también sanciones que tienen que ver con multas severas a muchas empresas de transporte que no laboraron el día viernes. La Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ordenanza sobre política tarifaria de transporte en Quito. La ciudadanía tiene diversos criterios sobre este tipo de servicio. Tras la paralización de actividades de los transportistas del pasado viernes, en rueda de prensa Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, anunció que se abrirá un expediente sancionatorio. Que vuelven a paralizar los señores choferes, se les va a abrir un expediente adicional por incumplimiento de la medida preventiva. Eso es lo que va a pasar en caso de que insistan en su tema. Mientras que este lunes la Comisión de Movilidad acordó enviar el informe al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para segundo debate del proyecto de ordenanza para establecer la política tarifaria del transporte público en la ciudad. En el Consejo se analizó fijar sanciones más severas. Hemos hablado de sanciones pecuniarias, suspensión de los servicios y además también revocatoria de las rutas cuando hay incumplimiento al índice de calidad y cuando hay incumplimientos sobre las mejoras en el servicio. También la comisión solicitó al burgomaestre que se conozca a través de un informe detallado el pago de compensaciones que se entregaron a los transportistas hasta finales de junio de este año. Se recepten los informes respecto del grado de efectividad en la aplicación del mecanismo de compensación en estos 2 años, alrededor de 44 millones de dólares. Además, se exigirá que primero se debate el proyecto de ordenanza para la implementación del sistema inteligente de transporte en la ciudad. Se conozca primero la ordenanza del sistema inteligente de transporte y se ha pedido además también que se conozca con prioridad la ordenanza que mejora la calidad del ambiente y la ordenanza para promover una movilidad sostenible en la ciudad. Según el representante de la Cámara de Transportistas de Quito, el gremio trabaja en la mejora del servicio. Bueno, como había indicado yo, todos estamos sujetos a avanzar y cambiar. Como Cámara de Transporte hemos presentado una matriz de compromisos, cuánto que se pueden dar en el mediano, corto y largo plazo. Pero ¿cuál es la opinión de la ciudadanía sobre este servicio? Es pésimo, señorita, porque los buses se encuentran en mal estado. Y aparte de eso de que quieren subir, no me parece. Full, los buses están muy llenos y están... O sea, sí es un poco de maltrato también a la gente ir así en los buses aplastados y todo eso. Aún no se define la fecha para el segundo debate del proyecto de ordenanza de una posible alza en la tarifa del transporte público en la ciudad de Quito, informó Priscila Cadena. Gerentes y dirigentes de cooperativas de taxis recibirán una capacitación integral con el fin de mejorar el servicio que prestan en la capital. En el curso recordarán leyes de tránsito y aprenderán varios consejos para brindar una atención cordial al usuario. Como parte de los compromisos adquiridos por el municipio y por las cooperativas de taxis regularizadas en Quito, se lleva a cabo una capacitación. Con ello se busca mejorar el servicio de estas unidades en la capital. No, lógicamente nosotros somos los primeros guías de todo turista y de todo ciudadano, entonces es de vital importancia, creemos, la capacitación. La capacitación tendrá una duración de 4 horas. Iniciaron con los dirigentes y gerentes de las cooperativas, para luego dar paso a quienes integran cada una de ellas. Nosotros como taxistas debemos ser un poco más preparados y poner más interés en dar un buen servicio a la comunidad. Los temas son variados, incluye también lo que compete a servicio al cliente. Entonces, dentro del servicio al cliente vemos como relaciones humanas, un poco de turismo, inteligencia emocional y motivación. Son alrededor de 400 personas las que se capacitarán en un inicio. Se ha programado para que cada día sea un grupo de 100 personas las que se instruyan. En Quito informó Andrea Orbe. Moradores de la cooperativa San Juan Bosco reclaman al municipio de Quito las escrituras individuales de sus propiedades. En su afán de presionar al cabildo realizaron una protesta y se tomaron un tramo de la avenida Velasco Ibarra en el centro norte de Quito.
La mañana de este martes 29 de agosto, la avenida Velasco Ibarra en el centro norte de la urbe amaneció así, llena de ciudadanos que manifestaban su descontento, su solicitud. Ellos pertenecen a la cooperativa San Juan Bosco y aseguran que ya se cumplieron 21 años de vivir en este sitio y por más de que han hecho varios esfuerzos, no tienen aún escrituras individuales. Nosotros hemos ido cumpliendo paso a paso todos los requisitos que ha pedido el municipio. Que nos piden que levantemos la hipoteca, hemos levantado la hipoteca. Que nos piden que hagamos los planos y los estudios de suelos, hemos hecho los estudios de suelos. Pero ha habido en estos tiempos un silencio total y no nos han dado la apertura para poder seguir negociando y poder obtener las escrituras de las familias. Más tarde la policía llegó representada con la unidad antimotines, retiraron a los moradores de la vía para no perjudicar más del tránsito vehicular, pero no por eso los vecinos dejaron de hacer eco de su solicitud. Muchas personas han envejecido, han muerto, muchas personas han ido sin saber que hay una escritura. ¿Nosotros qué vamos a dejar a nuestros hijos? Usted sabe que tener una escritura es dejar una herencia a los hijos. Son 22 años, señorita, que esperamos que todos los alcaldes que han venido han prometido, pero de eso no ha pasado. Pura promesa. En julio habrían presentado la última carta para el efecto, pero ya pasaron 2 meses más y aún no hay ninguna respuesta. Hemos venido jóvenes acá y queremos esas escrituras. Luchamos hasta que nos dé, vamos a luchar. Ellos aseguran que seguirán tomando la avenida Velasco Ibarra hasta que la autoridad tome cartas en el asunto y agilice el trámite para que ellos puedan obtener de una vez por todas sus escrituras. En Quito informó Andrea Urbe. La vía Papayacta al norte del Distrito Metropolitano de Quito volvió a cubrirse de blanco en horas de la mañana de este martes. El Ministerio de Obras Públicas dispuso el cierre de la carretera desde el kilómetro 17 al 26. Unidades de control y rescate se movilizaron al sitio para realizar trabajos de limpieza y controlar el tránsito. No se reportó accidentes ni personas heridas y tras varias horas de cierre de la vía se habilitó el tránsito. Es momento de una pausa en el Comercio TV, amigos, y al volver, en lo más destacado del acontecer internacional, aumenta la cifra de fallecidos tras el devastador huracán Harvey. De regreso en el Comercio TV, amigos, mucha atención. El dinero electrónico será operado por el sistema financiero privado, así lo anunciaron tras la reunión que representantes de este gremio mantuvieron con el presidente Lenín Moreno. Con esto se busca brindar mayor seguridad a los usuarios y reducir la cantidad de efectivo circulante. El presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con los representantes del sistema financiero privado. Al terminar la misma, se anunció que se acogieron los pedidos de este sector. Primero, mantener la dolarización y segundo, permitirles manejar el dinero electrónico. El dinero electrónico será operado privativamente por el sistema financiero privado. Al decir sistema financiero privado me refiero a las cooperativas, a las entidades del sector popular y solidario y también a la banca privada. Será, digo, operado exclusivamente por las entidades y no será operado por el Banco Central. Para cumplir con este último punto es necesario reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero, pues en él se estipula que sea el Banco Central del Ecuador el ente que se encargue del dinero electrónico. Solicitamos encarecidamente a la Asamblea Nacional que tome en consideración este hecho para que puedan ser realizadas, ejecutadas en el menor tiempo posible las enmiendas legales que viabilicen esta posibilidad. Sobre cuál sería la función que adquiriría el Banco Central dentro del manejo del dinero electrónico, su gerente explicó que si bien Banco Central ya no va a operar la plataforma, tampoco se va a constituir en un monopolio, ya sea banca privada que maneje solamente el sistema, sino que la plataforma de Banco Central pasaría a las cooperativas o pasaría a una entidad del sector bancario público para que se pueda operar. Se estima que a la banca privada le tomaría alrededor de 5 meses para implementar el sistema de dinero electrónico a sus plataformas. El uso del mismo seguiría siendo opcional para los usuarios. En Quito informó Andrea Valareso.
Así es, seguimos con nuestro fútbol porque este martes la selección ecuatoriana entrenó completa, donde Gustavo Quinteros va definiendo el 11 que saltará en Porto Alegre ante Brasil el jueves. Pedro Quiñones, Robert Arboleda, Cristian Ramírez dialogaron con la prensa. La selección ecuatoriana de fútbol se entrenó completa este día martes, pensando en el duelo ante Brasil por la jornada 15 de las eliminatorias camino a Rusia 2018. El equipo de todo un país confía en que se puede alcanzar un boleto a la máxima cita futbolística. Así lo mencionó el volante Pedro Quiñones. Estamos haciendo sobre todo la fe, porque la fe mueve montañas, no hay individualismo acá en el equipo, eso se nota y eso yo creo que vamos a trabajar, hacer el trabajo colectivo, hacer lo que el técnico disponga dentro de lo táctico y de esa manera pues conseguir el objetivo, ¿no? Que es sacar un resultado positivo acá en Brasil. De su parte, lateral zurdo Cristian Ramírez confía en el plantel, destacando que durante los 90 minutos de juego todo es posible. Pero esto es fútbol, ¿no? Y son 11 contra 11 dentro del campo de juego y después de los 90 minutos uno verá lo que sucede. El central Robert Arboleda es consciente que atraviesa por un gran momento y dice estar preparado para enfrentar a la verde amarela. Si puedo tener la oportunidad, hacerlo de la mejor manera, tanto con Gabriel como con Fernando o Aymar, creo que para mí sería el momento perfecto ahora que estoy pasando por un buen momento en el club y pues nada, si sale la oportunidad, aprovecharla de la mejor manera. La novedad de último momento afecta en la ofensiva tricolor, ya que Ángel Mena por lesión queda al margen de la convocatoria. En su reemplazo sería llamado Ayrton Preciado, jugador de los registros del Club Sport de Emelec. Concentración y optimismo. La premisa amarillo, azul y rojo. Informó Andrés González. Con estas bellas imágenes nos despedimos, amigos. Será hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía. Imágenes que les tienen más interesado a los hombres, me imagino, concentrados en la pantalla de Televicentro, María Mercedes. Con eso nos despedimos, amigos. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Un abrazo grande para todos.